Buenos días, el día de ahora vamos a entrar en un nuevo tema, en una nueva unidad, el cual es nuestra unidad número 4, y vamos a identificar lo que son parte de la presión de líquidos y gases. En este día vamos a ver el tema de nuestro libro, que es la página 68, la presión comprensible y sus aplicaciones. Y el día de hoy solo vamos a tocar lo que es la presión líquida y gases y la presión hidroestática, solamente esos dos puntos. Cuando nosotros hablamos de lo que son las presiones entre líquidos y los gases, pues más que todo es la presión termodinámica que interviene en una ecuación que constituye y en la ecuación también de un movimiento de un fluido. También vamos a identificar que en algunos casos, en especial, pues en la medida más que todo, que es la presión que consiste más que todo en la medida o incluso también en todas en las presiones que se toman sobre un objeto o representan en la medida de una energía potencial por una unidad. El volumen de un fluido pues también tiene mucho que ver con lo que es pues más que todo la energía o la presión de esto. La expresión o la medida se pueden identificar de la siguiente manera. La expresión medida o también promedio se puede expresar de diferentes formas, por ejemplo, diferentes fluidos. Cuando un fluido está en reposo, esta presión pues media consiste en la que es la presión hidrostática. Esa la vamos a ver un poquito, una pequeña definición, la cual la hidrostática es la parte en la presión debido al peso más que todo que un fluido pues en reposo tiene. Este fluido en reposo pues es únicamente existente a la presión hidrostática. En un fluido pues en movimiento puede aparecer una presión hidroestática pues, adicional, más que todo relacionada con lo que es la velocidad del fluido. Esta presión se sufre en más que todos los cuerpos sumergidos dentro de pues, del nivel del mar, del nivel del agua. Entonces, esta es la presión que estos objetos tienen, ¿verdad? Estos fluidos. La presión también vamos a identificar lo que es la presión hidrodinámica, que esta es la presión pues termodinámica más que todo, que dependiendo de la dirección que se considera desde el punto que depende además del peso del fluido, el estado del movimiento del mismo, es decir, dependiendo del peso que éste tenga sumergido a un nivel del mar o el agua, también va a tener un movimiento, ¿verdad? Ya sea si este peso tiene mucho peso, este se va a mover más lentamente. Entonces, parte de lo que es de los fluidos, ya que esto más que todo, como bien sabemos, un fluido, los líquidos y los gases, pues tienen la capacidad de lo que es fluir debido a su movilidad de las partículas que estos tienen y que esto lo constituye por razón de esto se les llama fluidos, ¿verdad? Porque pueden fluir entre sí. Si pueden distribuirse, por ejemplo, el agua, el aceite, todo eso que nosotros conocemos que no es algo duro, por así decirlo, como es el hierro. Entonces, esas sustancias que nosotros las conocemos, pues se les llama fluidos. Por ejemplo, lo que es el aceite, el aire, que nosotros no lo veamos, siempre está presente y es un fluido que no es duro, ¿verdad? Sino que es más que todo, pues, liviano. Y aunque no lo podamos observar, siempre está. Los líquidos y los gases comparten algunas propiedades, lo que son, por ejemplo, diferentes propiedades o importantes entre ellos, pues pueden condicionar las aplicaciones de las técnicas de ambos fluidos y que esto más que todo les ayuda pues para conocer lo que son los fluidos. Por ejemplo, tenemos la viscosidad de estos, que es la propiedad que determina la medida o de la fluidez, que determina también lo que son las temperaturas de este cuerpo, a más, digamos, más viscoso
sea algún fluido, menos este va a tener un movimiento o se va a mover más rápido, ¿verdad? Cuanto más viscoso sea un fluido, este es más pues pastoso y pues menos desliza en alguna superficie o en paredes. Pues también podemos decir que es mayor o menor la resistencia que ofrece este líquido para fluir libremente. Además de la resistencia, el cual fluido viscoso existe entre una mayor viscosidad y el líquido que influye lentamente. A más temperatura, menos viscoso va a ser este fluido y va a tener pues va a ser un poco más rápido. Por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestra casita este, el agua, ¿verdad? Si nosotros pues tiramos agua a la pared, este no es viscoso, pero si nosotros tiramos, por ejemplo, si hemos tocado la arcilla con agua, ese es un poquito como pastoso, ¿verdad? O la tierra, si nosotros la tiramos que es, no está tan dura, sino que está un poquito más viscosa, más aguadita, si nosotros la tiramos a un muro, digamos, esta va a caer despacio por la misma viscosidad que este tiene. También podemos identificar lo que es en la propiedad de los fluidos, la fluidez que estos tienen, que es la propiedad más que todo contraria a lo que es la viscosidad, que es una propiedad de los fluidos y los gases que se caracterizan más que todo por la constante de un desplazamiento de las partículas que lo forman, aplicando lo que es una fuerza. Los gases más que todo se expanden a lo que es un cuerpo, que es el volumen hacia un recipiente, digamos que está en el recipiente, entonces el volumen que este tiene lo va a obtener todo, ya que no dispone más que todo ni del volumen ni la forma propia de este recipiente. Es decir, si nosotros mezclamos lo que es el agua en un recipiente, esto no solo se va a quedar en un espacio, sino que va a tener todo el espacio del vaso, del recipiente. Los líquidos también se mantienen un volumen aunque adopten la forma del recipiente, como ya se los mencionaba, hasta alcanzar un nivel determinado, por lo que pueden permanecer ahí en un recipiente cerrado, no hay necesidad de que esté abierto. También vamos a identificar que lo que es la propiedad de los fluidos según su densidad, ya que esta es la capacidad, perdón, de lo que es la masa y pues por unidad y el volumen que ésta tiene. La sustancia que tiene pues cierta densidad y que entre más masa tenga un cuerpo, es mismo volumen, mayor será su densidad. Más que todo, pues se puede mencionar más que todos los gases son un poquito más, son mucho menos densos que lo que son los líquidos, ¿verdad? Pueden variar según la densidad que estos tengan. Cuando, por ejemplo, se modifica un gas o la presión o también la temperatura del interior de algún recipiente. Los líquidos son solo, pues, alteran más que todo lo que es ligeramente su densidad con lo que es el cambio de temperatura. La densidad de estos líquidos o entre sí pueden impedir más que todo lo que son el mezclar homogéneamente pues algún objeto, por ejemplo flotando sobre otro, como ocurre entre el agua y el aceite, ¿verdad? Si nosotros identificamos y los mezclamos, este tiene una poquita densidad porque el aceite es un fluido un poquito más denso y al mezclarlo, ustedes identifican estos, nunca tienen una mezcla en sí, pero al ubicar un poquito de aceite y un poquito de agua se ve lo que es la densidad de los dos. También la comprensibilidad, que esta es una propiedad de la materia en la cual se debe a que todos los cuerpos que disminuyen del volumen pueden someterse a una presión o una compresión. La posibilidad de una compresión o expandirse
dependen también de la presión de lo que se ejerce sobre un gas, es decir, es una propiedad más que todo de lo que entre mayor la aplicación que tenga la técnica de este fluido, serán los líquidos más con mayor peso, ¿verdad? Y se aumenta también su presión. Es decir, no solo se modifica lo que es el volumen de manera que pues el significado de esta se considere pues incomprensible o imprescindible. También la comprensibilidad de los gases y los líquidos lo podemos identificar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una jeringa, no sé si lo hemos identificado, pero sin la aguja. Nosotros al momento de pues tenemos el agua y lo que en una jeringa, lo que hace este líquido, nosotros al momento de tapar lo que es el hoyito, este líquido siempre se sostiene. Aunque nosotros le apretemos en la otra parte, esta siempre va a tener su misma presión, y en los gases es diferente. Esta va a encontrar un lugar donde salirse, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos aire, digamos, entonces el gas se va saliendo un poquito más, aunque tengamos una fuerza, siempre va a tener como salirse. Eh, También vamos a hablar un poquito, como decíamos, lo que era la presión de los fluidos. Hablamos un poquito de lo que son las propiedades, pero vamos a hablar de la presión de los fluidos. En la presión de los fluidos, y un fluido, como ya lo decíamos, almacena también, por ejemplo, en un recipiente, una fuerza sobre sus paredes que ésta hace. Es una fuerza ejercida más que todo por las unidades, y que se domina también la presión. Y esta pues más que todo pues depende también de lo que son los gases. Al presionar con la misma intensidad sobre todos los puntos del recipiente, su valor también va en condiciones naturales, y es un pequeño, pues se podría decir, pues un pequeño valor o baja densidad de los gases. En este caso, aunque aumente la compresión de eso, comprimir eso. Entonces la presión de los líquidos, más que todo, aumenta en la profundidad debido al peso del líquido, dependiendo de esto, por encima o por lo que la máxima presión que se ejerce al fondo de este. Entonces es por eso que este va a tener cierta complejidad. Por eso que nosotros también vamos a identificar cierto principio, el principio de Pascal. En esto nos dice que la presión ejercida sobre un fluido o poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente, pues no está en paredes indeformables, es decir, en un recipiente, por ejemplo, de vidrio que no se puede deformar, se transmite por igual densidad y pues todas las direcciones en los puntos de fluido. Este es el principio según Pascal, que ayuda más que todo a que todos los fluidos pues vayan en diferentes formas. En otras palabras, la presión que se ejerce sobre por ejemplo, tenemos, como les mencionaba, una jeringa. En esta jeringa pues le ponemos un globo y esta la llenamos de agua. Esta al momento de nosotros pues ejercer la presión sobre él y le abrimos poquitos de hoyitos a la vejiga, esta presión va a hacer que pues el agua pues trate de salirse, porque esa se expande y pues hace que también el líquido contenido se transmita de igual intensidad a todas las direcciones de todos los puntos de ese fluido, ¿verdad? Si nos imaginamos esta jeringa y esta pues vejiga con esos puntitos, con la presión que nosotros ejerzamos, entonces así va a ser también pues las direcciones o la transmisión que va a tener el agua. O sea, siempre va a tratar de salir por la misma presión que esta tiene, ¿verdad?, hacia este objeto. También el principio de Pascal también nos va a ayudar para lo que es fundamentalmente para la muestra de las presas, pues, por ejemplo, hidroeléctricas. Por ejemplo, lo que es la presión hidroestática, como ya lo veníamos o lo vamos a ver, dice que en nuestro libro el agua y todos los líquidos ejercen presión debido a su propio peso. La presión es una magnitud escalar que relaciona la fuerza
perpendicular y que es aplicada sobre una superficie en el área de la misma, que P es igual a F sobre A y esto se va a medir a lo que es en Newton, la F, y la A que es en metros cuadrados. Y esta es igual solamente la primera letra, la N, que es Newton, y la M al cuadrado, que es metros. Y esto también es parte de la ley, de lo que es la ley de Pascal. Entonces, esta nos va a ayudar más que todo a identificarlo. Entonces decimos que si en el sistema internacional, que ya lo vimos, que es el SI, pues esta tiene la presión que se expresa en Pascal, Newton sobre segundo cuadrado. En el sistema inglés se utiliza la libra sobre pulgada, PSI, donde el PSI es igual, nunca va a cambiar, a 6.900 PA, que es Pascal. La presión ejercida por un fluido en equilibrio estático o en reposo se denomina presión hidroestática. Entonces ahí vamos. Más que todo decimos que esa presión hidroestática pues es de un fluido donde éste pesa y ejerce una presión sobre por ejemplo, los techos, pisos y el fondo de un recipiente que lo contenga y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido sobre él. Esta presión también es llamada presión hidroestática. También provoca un fluido en reposo o una fuerza perpendicular a las que las paredes del recipiente, por ejemplo, la superficie del objeto sumergido, sin importar. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos dice que el recipiente o la superficie más que todo de el objeto sumergido, sin importar la orientación de lo que adopten las caras, este líquido siempre va a fluir, ¿verdad? No va a quedar estático. Por ejemplo, yo tengo un recipiente acá que tiene agua. Entonces, en si ustedes podemos identificar, al momento de yo vertirle el agua, tomó el lado o la forma de lo que es el recipiente, ¿verdad? Pero si yo lo mezclo en otro recipiente, va a tener la forma de este recipiente. Entonces, este va a ser nuestro fluido. Y nos dice también, según la hidroestática, que depende del objeto que tengamos, que o estemos sumergidos sobre él, va a tomar lo que es la presión hidroestática y provoca en los fluidos en reposo. Por ejemplo, yo tengo esta piedra que tiene bastante peso, como ya también se decía, que dependiendo del peso, este va a sumergirse. Entonces yo lo voy a sumergir. Y si nosotros identificamos acá, pues la piedra se sumerge y esta pues el agua siempre queda pues queda igual, no se va a cambiar porque es un fluido. Pero si yo pues depende de su espesor también, ¿verdad? Si yo tengo una tablita y yo la meto, esta por el espesor no se va a hundir. Si ustedes pueden identificar acá, esta por el espesor no se hunde. Entonces ahí también depende del espesor de lo que es un objeto. También la presión de ¿verdad? Si nosotros vimos, la presión de la piedra es más que de la tablita. Dentro de nuestro libro tenemos lo que es parte de cómo se va a calcular lo que es la presión hidroestática. En este caso nos dice que la fuerza, esta siempre, si nosotros identificamos la letra, siempre va a ser como empieza el concepto. En este caso, la fuerza, que es F, soporta esa superficie del peso de la columna de líquido que hay por encima. Es decir, F es igual al peso y el peso también tiene su fórmula, el cual es la M por G, que la M es la masa y la G más que todo es pues parte de la gravedad que esta tiene. Entonces también la M en sí tiene su propia fórmula, se podría decir, que es igual a pues la D por B igual a por H. Y entonces también esta, según nuestro ejemplo, la G también tiene
su propia fórmula, que es la D por A por H por G. Entonces, en este caso, vamos a nosotros identificar lo que es solamente que la P, que pues tanto es la presión, es igual a F, que es la fuerza, sobre A, que es la aceleración, y esta que queda igual a D por A por H por G sobre A. Nosotros vamos a quitar la A, vamos a eliminar la A de abajo y la A de arriba, y solo nos va a quedar la D por G por H, que en este caso la D, como ya les decía, es la densidad, la G es pues, lo que es la gravedad, y la H más que todo es lo que pues nos proporciona y nos dice que es la más que toda la profundidad de esto. Entonces, en este caso la densidad siempre se va a medir lo que es en kilómetros sobre metros al cuadrado. La gravedad se va a medir siempre en 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y lo que es la H y lo que es parte de la profundidad se va a medir en metros. Es decir, si nosotros en un ejercicio nos dicen calcula lo que es los kilómetros, los metros, entonces nosotros vamos a ir en todo caso sustituyendo. En la página número 69 tenemos un pequeño ejemplo donde nos ponen el ejemplo de un buzo, el cual nos dice la densidad del agua, y ahí nos da la densidad del agua dulce es de 1000 kilogramos sobre segundo, pues al cubo, ¿verdad? Entonces, también nos dice que mientras que la densidad del agua nos está dando dos densidades, ¿verdad? El agua dulce y lo que es el agua de mar. Dice que el agua de mar tiene 1050 kilogramos sobre metros al cubo. Al calcular la presión hidroestática experimentada por un buzo a una profundidad de 100 metros, tanto en el agua dulce como en el agua del mar se obtiene. Nosotros primero debemos de identificar lo que son nuestra fórmula. Entonces nuestra fórmula es D por G por H. Esa va a ser nuestra fórmula y la cual nosotros vamos a utilizar al momento de pues cambiar más que todo lo que son las letras por lo que nos dice el ejercicio. En este caso vamos a hacer primero el agua dulce y en eso solo vamos a ir sustituyendo esto por los valores que nos dan. En este caso nos dice que para el agua dulce, vamos a poner dulce aquí, vamos a ir sustituyendo. Nos dice que la densidad es de 1000 kilogramos sobre segundos al cuadrado. Entonces, si nosotros vemos, vamos a ir multiplicando en sí. Vamos a multiplicar, pero para que nosotros podamos realizarlo, también vamos a ir poniéndolos en paréntesis para identificar cada parte. En este caso, la de densidad nos dice que es de 1000 kilogramos sobre metros al cubo. Y nos dice que tiene, pues parte de la fórmula nos dice que tiene gravedad. Pero ustedes me dirán, aquí no da la gravedad. Pero en nuestra página, si nosotros nos recordamos un poquito de temas anteriores, en la página número 47 nos especifica o nos dice lo que es la relación entre peso y masa y nos dice la aceleración según la gravedad. Entonces nos dice más que todo cómo se calcula la gravedad y que esta siempre va a ser de 9.8 de metros sobre segundos al cuadrado. Esta nunca va a cambiar. Y así va a ser porque dice que la gravedad es la aceleración con la que caen los objetos cuando no se tienen en cuenta los efectos de resistencia que pueden producirse el aire en las cercanías de la Tierra. La aceleración de la gravedad es aproximadamente 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, en este caso, siempre va a ser 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Nunca se va a cambiar.
Igual si se identifica en algún ejercicio, siempre va a ser esa cantidad y solo nosotros la vamos a tener que poner. Es decir, vamos a poner por y vamos a abrir paréntesis, porque nosotros sabemos, aunque no esté el por, si nosotros no tenemos algún signo, siempre va a ser multiplicación. Vaya, en este caso es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y va a quedar de esta manera. Luego tenemos que nos dice a una profundidad de 100 metros y nosotros ya decíamos que la H es igual a profundidad. Entonces vamos a ponerlo en paréntesis que son los 100 metros. Y así nos quedaría. Luego vamos a multiplicar, solamente vamos a utilizar la calculadora, si nosotros tenemos calculadora científica o tenemos calculadora pues de otras calculadoras como del teléfono, de la computadora, no hay problema, solo vamos a ir multiplicando. Entonces en este caso nos dice 1000 por 9.8 por 100 y nos va a quedar este resultado. Este resultado nos va a quedar, que es 900.000 el PA. ¿Por qué? Porque decíamos que es en Pascal, ¿verdad? Siempre lo vamos a utilizar así. Pero nosotros para hacer más corta lo que es nuestra, pues nuestro resultado, nosotros vamos a hacerlo con lo que son lo vamos a hacer con parte de la notación científica. No sé si se recuerdan o lo han visto en temas anteriores y lo vamos a hacer en notación científica. Entonces, nuestro resultado en sí va a quedar igual a 98.000 PA. Pero esta la vamos a pasar a notación científica para hacer más corto lo que es nuestro resultado. En este caso, para pasarlo a notación científica, voy a dar un pequeño recordatorio de este tema que me imagino que el año pasado se tuvo que ver. En este caso, pues nos dice que el 980.000 PA, ese solamente si nosotros nos recordamos de nuestra notación científica, nosotros vamos a ir contando dependiendo que si es negativo o positivo. En este caso, si nosotros tenemos esto, 1, 2, 3. Vaya, en este caso nosotros vamos a ir contando lo que son los espacios y vamos a ver cuánto, por ejemplo, nosotros vamos a poner, a dónde nosotros vamos a poner el punto. Por ejemplo, vamos a ir contando los espacios que tiene sobre los últimos números. Por ejemplo, como esta es del lado positivo, es decir, si nosotros tuviéramos los ceros de este lado, tuviéramos así, entonces vamos a ir contando del lado derecho para este punto, hasta acá. Pero como los ceros están del lado izquierdo, vamos a ir contando izquierdo. Entonces en este caso lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ir contando 1 espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios y 5 espacios. Aquí va a ser nuestro punto. Y vamos a contar cuántos espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a poner 9.8 por 10, que siempre el 10 siempre se va a mantener elevado a la quinta. Entonces así nos quedaría. Vea. Siempre nosotros recordémonos de lo que eran las notaciones científicas para que nosotros podamos hacer lo que son ya más corta nuestro ejercicio, ¿verdad? Entonces ahí vamos a identificarlo y así se hace de esta manera. Entonces, luego nos dice que también se va a hacer en agua de mar. Y en este caso solamente vamos a sustituir lo que son los 1000 por lo que nos dice el ejercicio que es el agua de mar, que son los 1050. Entonces solo vamos a sustituir lo que son los 1000 por los 1050 y lo vamos a hacer en nuestra calculadora, que son 1050
por 9.8. Siempre vamos a mantener el 9.8. El ejercicio va a quedar igual, solo vamos a cambiar esta parte, 9.8 por 100. Y nos va a dar esta cantidad, 1.079.000 PA. Si nosotros podemos verlo. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos lo que es 1.000.000, de esta manera, nosotros vamos a ir haciendo la operación más corta, ¿verdad? Con nuestra notación científica. En este caso vamos a ir contando 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que es, pues, esta parte, 6. Entonces nos queda a 6, pero me va a decir, pero en el ejercicio no es así, no está 1.0 y después lo demás. No, ¿por qué? Porque en este caso lo que pues ellos hicieron es que el 9, nosotros también tenemos que recordarnos cuando nosotros redondeábamos el año pasado. Vamos a redondear el 9, como es mayor que 5, va a redondear al 2. Es decir, este 2 va a pasar a ser 3 y el 9 ya no va a estar. En este caso solo le vamos a poner 1.03 redondeado el 2. Nosotros podemos ver por 10, que siempre va a ser a la sexta. Y así va a quedar nuestro segundo ejercicio, PA. Nosotros tenemos que acordarnos un poquito de lo que era la notación científica, lo que era el redondeo, para que nosotros podamos hacer ya los ejercicios, ¿verdad? Luego nos dice en nuestro libro, cuando la presión es directamente proporcional a la profundidad más que todo. Dice que se calcula la presión hidrostática experimentada por un submarino a 1.000 metros de profundidad y luego a 3.000 metros de profundidad y se obtiene lo siguiente. Es decir, nosotros solamente vamos a cambiar en este caso lo que son los metros. Allá cambiamos lo que son parte de la densidad y aquí vamos a cambiar parte de lo que es la profundidad. En este caso, pues si ustedes pueden ver, la primera que es, se va a tomar lo que es el agua de mar, que es el 1050 kilogramos sobre metros al cubo, y se va a multiplicar por los 9.8 metros al segundo cuadrado. Esos nunca van a cambiar. Y eso se va a multiplicar, como nos dice el primer experimento que se hizo al submarino, de 1.000 metros de profundidad. Y se va a multiplicar. Solo vamos a ir poniendo de igual manera y vamos a cambiar los 100 que teníamos al principio por 1.000. Y nos va a dar esta cantidad, que son más que todo 10.290.000. Entonces, en este caso, pues vamos a ir con la notación científica, vamos a ir pues haciendo más corta lo que es nuestro, lo que nos dio de resultado. En este caso, lo que vamos a hacer, vamos a poner y como él decía, vamos a ir contando los espacios. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y como ya se los decía, entonces en ese caso, pues vamos a ir viendo lo que son nuestra notación científica y lo vamos a ver en los libros anteriores. En este caso, de igual manera, nos va a quedar así, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El punto va a estar acá y como ya les mencionaba, vamos a ir pues redondeando. El 9 va a redondear al 2, que se pasa al 3 y va a ser 1.03 por 10 a la séptima. Y esta va a ser el resultado de la primera. Pero también nos dice que luego también experimentan con 3.000 metros de profundidad. Lo que vamos a realizar de igual manera, vamos a multiplicar lo que son los 10
los 1050, perdón, por 9.8 por lo que son los 3000 metros. Y nos va a dar este resultado. Ustedes pueden ver. Tal vez se logra ver. Que es pues 30.870.000. En este caso vamos a ir haciendo lo mismo, ¿verdad? Que es la notación científica. En este caso vamos a poner y vamos a contar los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios. Hasta aquí. Y como nosotros ya sabemos, este 7, por ser del 5 para arriba, nosotros podemos redondear. Del 5 para abajo no se puede. Entonces, en ese caso, quedaría 3.09, ya que el 7 redondea al 8 y lo pasa a 9. Solamente una cifra se puede pasar por 10, que siempre va a ser a la séptima. Vean. Y así nos va a quedar nuestro ejemplo del libro. Entonces, espero que les haya servido un poquito más que todo la explicación. Si tienen alguna duda, háganmela saber en un comentario y gracias y buen día.